Qué honor, qué gran privilegio es encontrarnos una vez más aquí en la ley de la vida y del hombre. Hemos venido hablando acerca de cuáles son esas evidencias que nosotros tenemos, de las cuales podemos decir existe un espíritu. Hemos mirado que antropológicamente el ser humano está formado por dos unidades básicas. Una unidad básica que llamamos cuerpo o materia y otra unidad básica que llamamos espíritu. Esas dos unidades básicas forman algo tan interesante y tan complejo como es el ser humano, un alma viviente o un ser viviente. Y hemos venido mirando cuáles son esas evidencias que podemos ver y que se pueden comprobar que evidentemente usted y yo podemos decir con seguridad existe un espíritu. Hoy daremos una cuarta evidencia, la evidencia máxima, y es la misma ley. Recuerden que hay una ley básica y es la ley básica de dependencia de energía. Esa ley nos dice que todo lo que existe necesita energía para que pueda tener una función o desempeñar su función. Y eso no tiene contradicción. Luego entonces nos hacemos una pregunta y es, ¿de dónde viene esa energía que tiene el ser humano? Por ley sabemos que la energía que tenemos nosotros en nuestro cuerpo tiene que venir por fuera del cuerpo. La ley de causa y efecto también nos argumenta y nos explica que toda cosa tiene su efecto en otro lugar. Todo producto tiene su efecto o su inicio o principio en otro lugar, no en el mismo lugar. Luego entonces, teniendo en cuenta esos principios básicos de leyes de la física y la química, podemos decir con seguridad que la energía que tiene nuestro cuerpo no la produce el mismo cuerpo. Es decir, para que tú tengas energía o para que yo tenga energía, no tengo que esperar un ejemplo, un tiempo dormido, no sé, haciendo qué, y entonces mi cuerpo, por el simple hecho de yo quedarme quieto, tendré más energía. No es la forma. Físico-químicamente hablando, no produce o no se obtiene de esa forma la energía. La energía que tú y yo tenemos tiene que venir de otra parte. Y eso nos hace preguntarnos y es, número uno, ¿cuál es la diferencia cuando un médico examina a un paciente? ¿Qué encuentra en el cerebro de una persona muerta que no está o está presente, en el cerebro de una persona viva? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, cuando un médico examina una persona muerta, ¿qué no tiene esa persona muerta que sí tiene la persona viva? Si tú conoces la respuesta o si tienes algún argumento diferente, escríbelo aquí en los comentarios. ¿Qué cosas no tiene una persona muerta que sí tiene una persona que está viva en su cerebro? ¿Vale? Estamos hablando a nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? ¿Ves? ¿Qué es lo que él encuentra? ¿Qué es lo que no podemos ver? ¿Qué hay de diferente entre el muerto y el vivo? No me digas que uno tiene vivo y otro está muerto. Es lógico, pero vamos mucho más allá de lo vivo y lo muerto, de lo general. Mira, si hay algo que se puede comprobar y demostrar, es que la persona que está muerta no tiene electricidad en su cerebro o no tiene actividad eléctrica cerebral. Luego entonces es una gran conclusión y de allí partimos para saber que aquella persona evidentemente está muerta. Cuando el cerebro no tiene actividad eléctrica a nivel cerebral, entonces ya es un indicio que la persona no tiene o no cumple ninguna función. Y en ese momento entonces decimos, ya la persona podemos desconectarlo porque ya no hay esperanza. Cuando una persona no se le hacen los estudios o el post y se puede mirar que no tiene esa actividad eléctrica, entonces ninguna máquina va a ayudar a que se sostenga. Entonces, nosotros tenemos muy claro de que esa persona que está muerta no tiene una actividad eléctrica, cosa que sí tiene una persona que está viva. Tiene electricidad o una actividad eléctrica a nivel cerebral. Y eso es lo que nos mantiene vivo. Y eso nos hace hacernos una pregunta. Si por ley la energía que uno tiene no se produce en el mismo lugar, quiere decir que según la ley de causa y efecto y dependencia de energía, que es físico-química, la energía que tiene tu cerebro, esa electricidad que tiene tu cerebro, no se produce en el mismo cerebro. Tiene que producirse en un lugar por fuera del cerebro. La pregunta es, ¿en qué lugar o de dónde obtiene el cerebro
esa energía o esa electricidad, perdón, que él recibe para funcionar, de dónde se obtiene. Si lo sabes o si tienes algún conocimiento, pues escríbelo aquí en los comentarios. ¿Ves? Mira, vamos a leerte un texto que nos va a ayudar a entender un poco mejor el argumento que estamos planteando, teniendo en cuenta la ley básica de dependencia de energía. Esa es la ley que estamos mirando y con la cual queremos dar un argumento claro. Y esa ley nos dice lo siguiente. Número 1, mira esto. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ese texto es claro, es interesante. Un texto que toma algo espiritual para explicarlo de forma práctica. Y es, si un cuerpo, hablando de la parte de materia, no tiene espíritu, está muerto. Quiere decir que por ley, la energía que tiene nuestro cerebro no se produce en el mismo cerebro. Y sabemos antropológicamente que aparte del cuerpo, dentro del alma, existe algo llamado espíritu. Luego, entonces, la única forma que el cuerpo, es decir, el cerebro, tenga electricidad es que la obtenga del espíritu. Y también lo podemos mirar. ¿Ves? La corteza cerebral funciona con electricidad. Y a la pregunta, ¿de dónde viene esa electricidad? Pues por ley sabemos que tiene que ser del espíritu. ¿Ves? Mira esto. Pongamos el ejemplo de un carro eléctrico. Si tú ves, un carro eléctrico puede funcionar aproximadamente unos 300 kilómetros después de haberse cargado. Cuando tú cargas el carro, él puede recorrer 300 kilómetros sin carga. Una vez que se le haya acabado la carga, él no puede recorrer ni un metro, a no ser que lo empujen. ¿Ves? Pero la única forma que ese carro eléctrico vuelva a funcionar es que vuelvan a recargarle. Es decir, a darle energía o en ese caso electricidad, que es lo que estamos hablando a nivel cerebral. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como un carro eléctrico que necesita recarga de energía o en ese caso electricidad para poder funcionar. Y esa electricidad que él tiene, se han hecho experimentos, se puede comprobar que cuando tú tomas una decisión, cuando tú tienes una decisión, el cerebro inicia a activar campos eléctricos que antes no estaban. Cada vez que tú tomas una decisión, cada vez que tú tienes un pensamiento, entonces tu cerebro inicia a mandar o a tener o a ampliar su campo eléctrico de energía. Luego entonces, eso que nosotros tenemos, la forma como el cerebro obtiene su electricidad es a través de los pensamientos y las decisiones. Cada vez que tú tomas una decisión, cada vez que tú tomas o que tú tienes un pensamiento, entonces tu cerebro, de acuerdo a ese tipo de decisión o energía, de acuerdo al tipo de decisión o de pensamiento, el espíritu le manda una carga eléctrica a tu cerebro para que él funcione con ello. Y es interesante, es maravilloso eso. La pregunta es, ¿cuántas decisiones o cuánto dura el espíritu para mandarle qué tan rápido se puede tomar una decisión? Y por aquí lo escribí, de hecho, para que no se me vaya a olvidar y tener el dato concreto y específico. Y mira, nuestro cerebro, cuando recibe esa decisión o ese pensamiento, para que tú tomes una decisión, ¿sabe cuánto se debe demorar? Te lo voy a decir, mira, 4,5 milisegundos para tomar una decisión. Eso quiere decir, para ser más claro, que en un segundo, teniendo en cuenta lo que ocurre aquí en esa cabecita, en un segundo, tú podrías tomar 200 decisiones por segundo. Escucha esto, 200 decisiones por segundo. Yo te pregunto, ¿puede uno tomar una decisión de forma racional, de forma clara? Si en un segundo, es decir, 1, 2, ya ahí he tomado 400 decisiones de acuerdo, podría ocurrir si lo hacemos teniendo en cuenta lo que ocurre internamente. A esa velocidad no tomaríamos ninguna decisión que tenga
juicio, que sea razonable. Pero es la realidad, podría ocurrirse. ¿Ves? No podríamos pensar a esa velocidad, pero podemos verlo. Se puede ver en un cerebro. ¿Ves? Se puede ver que el poder que tiene el espíritu sobre el cerebro. Y recuerda, esa electricidad que tu cerebro tiene, la obtiene a través de lo que el espíritu le manda, y eso lo hace, lo hemos dicho en la clase pasada, de pensamientos y decisiones. Es la forma como el espíritu se comunica con el cerebro. El cerebro no genera pensamientos. El cerebro, almacena los pensamientos y los distribuye a través de los nervios. En conclusión, quiero que entendamos lo siguiente, para ir cerrando esta primera parte. Sin el espíritu en nosotros, no hay una actividad espiritual, no hay una actividad mental. Si no tuviésemos espíritu, no tuviéramos conciencia, porque el cerebro es materia y la materia no piensa, no razona. Un compuesto químico no toma decisión, pero lo que sí puede hacer es almacenarlo y transformarse. Eso sí puede pasar, pero él no es el principio. El principio viene de algo externo y sabemos que es el espíritu, según la antropología. Conclusión número 2. Sin el espíritu no hay necesidades espirituales. Hemos venido hablando de que las necesidades espirituales son diferentes a las necesidades básicas. Luego entonces, una necesidad básica es aquella que se forma a nivel químico, como por ejemplo, comer, eso es químico, respirar, eso es químico, tomar agua, eso es químico. Pero hay otras cosas que no se pueden evaluar a nivel químico, como por ejemplo el amor, no hay una fórmula química para eso. La justicia, no hay una fórmula química para eso. La paz, no hay una fórmula química para eso. Eso quiere decir que hay necesidades químicas y hay necesidades espirituales. Y esas necesidades se deben satisfacer de forma espiritual. 3. Sin el espíritu no hay percepciones sensoriales como el del tacto, la vista, el olfato, el gusto. Es decir, si no tuviésemos espíritu, no habría una entidad dentro de nosotros que pudiese evaluar si lo que estamos nosotros, por ejemplo, observando, si lo que estamos percibiendo, o sea, oliendo u oyendo, sería algo realmente real o no, si no hubiese espíritu. Las plantas son meramente químicas, por eso ellas no huelen, no sienten, no tienen órganos de los sentidos, porque son meramente química. La química no siente, ¿vale? Es decir, una botella de agua es algo químico. Cuando tú le pones ahí una temperatura muy elevada, no te decir, ¡ay, me estás quemando! ¡Bájale, qué calor! No, eso no ocurre, porque es un compuesto químico. Y los compuestos químicos no tienen sentimientos. Por eso, esos sentimientos que tenemos nosotros se pueden evaluar no a través de algo del cuerpo, sino externo al cuerpo, y sabemos que es el espíritu. Otra conclusión: si no tuviésemos su espíritu, no tendríamos la forma de elaborar pensamientos, porque es el espíritu el que elabora el pensamiento. Por eso nosotros sabemos que las plantas no tienen pensamiento, ellas no piensan, no razonan, porque las plantas son 100% químico. Otra: si no tuviésemos espíritu, no habría capacidad de juicio, no habría responsabilidad, no podríamos responsabilizar a nadie de algo, es decir, de algo moral o ético, porque la materia química siempre tiene el mismo resultado, causa y efecto, ¿ves? Pero nosotros, como tenemos un espíritu, podemos cambiar de parecer, de opinión, y eso es lo que nos hace responsable de nuestros actos, porque en última somos nosotros los que decidimos. Y otra muy interesante: sin espíritu no podríamos movernos. ¿Sabía usted que su cuerpo, usted podría darle toda la comida que quiera y aún así no moverse? Pero el espíritu, a través de esa electricidad que le da a tu cerebro, de ese pensamiento, de esa orden, junto con eso que tú tienes en tu organismo, en tu cuerpo, que entra a través de la sangre, es que permite que los músculos y los huesos se puedan mover. Pero la orden viene de arriba, y de arriba es el espíritu. Eso nos hace una pregunta, y es: ¿de dónde viene el espíritu? ¿Qué es eso del espíritu? Sabes, nosotros, si hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que
Antropológicamente, el ser humano está formado por dos unidades, un cuerpo y un espíritu. Y ese espíritu viene de Dios. Luego entonces, si Dios es el que nos da el espíritu, sin Dios no tendríamos un espíritu sano y equilibrado. Por eso mucha gente que no acepta y no percibe la idea de un Dios, tiene falencias en la forma como satisface sus necesidades espirituales. Y hay carencia de amor, carencia de paz, carencia de libertad, de justicia, de perdón. Y una gran cantidad de necesidades como la comprensión, la libertad, que solamente se pueden satisfacer de forma espiritual. Luego entonces yo tendría que tener contacto con la fuente para satisfacer esa necesidad. Es decir, si tú en tu casa no tienes una fuente de agua y tienes una necesidad de sed, tú te vas a morir de sed, porque no tienes la fuente. Ahora, mucha gente está muriéndose, se está quitando la vida cada 30 segundos porque no tienen una conexión con la fuente. Y esa fuente de amor, de gozo, de paz es Dios, porque el espíritu viene de Dios y lo espiritual se debe saciar con lo espiritual. Y ahí está la respuesta. Yo quiero leerles un párrafo y con ese párrafo ir cerrando esta última evidencia. Dice Testimonios Especiales para la Educación lo siguiente: es el espíritu el que controla al hombre en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en el espíritu. Es espíritu el que adora a Dios y es espíritu lo que nos vincula con los seres celestiales. Todos los órganos físicos son siervos del espíritu y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo. Es el espíritu lo que nos controla. Y yo no sé tú a quién le estás entregando tu espíritu, si a Dios o al diablo. Hoy te queremos hacer una invitación. No podemos servir a dos señores ni a dos señoras. Eso es imposible. Amaremos a uno y odiaremos a otro. La pregunta es, ¿a quién le entregarás tu espíritu? En nuestro próximo episodio estaremos hablando de cómo se toman las decisiones a nivel cerebral, entendiendo que el cerebro es un órgano interesante, importante, pero que no es el principio. El cerebro sirve como un medio para un fin. Pero tenemos que entender qué es el espíritu. Conocernos es la más grande tarea que tenemos. Y aquí en Respira te lo contamos. Mi nombre es David Finestres y para mí es un gusto poder hablarte en este momento. Recuerda, el espíritu alegre es buena medicina, mas el triste seca los huesos. Gracias por estar con nosotros, compartir y hacer parte de este maravilloso proceso. Bendiciones.